Hola, buenos días a todos, buenas tardes, dependiendo de los usos horarios. Gracias, Daniel. Bueno, pues vamos a comenzar entonces, ¿no? Básicamente, para todos aquellos que hayan asistido a webinars similares o de una temática similar que hayamos impartido yo o cualquiera de mis otros compañeros en Accessor, eh, hacer el disclaimer original o inicial de siempre, ¿no? Habrá muchos elementos que dependiendo del perfil profesional de cada uno de ustedes, pues resulten o excesivamente avanzados o particularmente triviales en cuanto a su desarrollo y en cuanto a, digamos, todo lo que tiene que ver con la sofisticación del mensaje. Nuestras disculpas por eso, intentamos siempre hacer un webinar de lo más generalista posible al objeto de que pudiera llegar a interesar al mayor número de gente posible. ¿De acuerdo? Hoy lo que vamos a intentar desarrollar es en qué medida dentro de lo que tiene que ver con el proceso de la gestión del riesgo de crédito comercial, es decir, el proceso a partir del cual en una gran compañía se entiende y se analiza todo el riesgo vivo que tenemos pendiente de cobrar en nuestro parque de deudores, en nuestro parque de clientes, que dos elementos relativamente nuevos influyen en nuestra capacidad de gestión avanzada de ese proceso y en qué medida estos dos elementos se relacionan entre ellos y por qué no han aparecido antes, ¿no? En nuestras vidas, por qué no han aparecido antes en el tiempo si tantas ventajas tienen como veremos que tienen. Una son las plataformas en la nube y las plataformas de control y de gestión desde el proceso de admisión, desde la order o la primera factura que se emite a un cliente, hasta que conseguimos cobrar o recobrar a ese cliente y cómo ese proceso se puede gestionar eh, desde un extremo, de extremo a extremo en una organización, independientemente del volumen de deudores que tenga, o mejor dicho, mejor y más eficientemente cuantos más deudores tenga, mayor sea el riesgo vivo que contempla, y cómo los modelos de riesgos personalizados y específicos para cada compañía integrados dentro de estas plataformas de gestión del riesgo de crédito vienen a mejorar lo que tiene que ver con la predictibilidad, con lo cual vienen a mejorar el resultado final de la gestión de nuestra cartera. ¿Sí? Pues dicho esto, vamos a avanzar. Una pincelada acerca de quiénes somos nosotros y por qué entendemos que tenemos una cierta capacidad para entender este mercado y para dar soluciones a las grandes compañías que confían en nosotros en los países en los que operamos, en Europa y en Latinoamérica. Accessor es una compañía que lleva más de 22 años en el mundo del riesgo, del riesgo comercial de una forma o de otra, desde su origen como empresa de información comercial, como, digamos, central de riesgos, como somos ahora en Perú, gestor y tratante de la información pública a partir de la cual se elaboran los informes comerciales, eh, incluyendo también nuestra certificación como agencia de rating por parte de la ESMA, la European Securities Market Agency. Este es el gran regulador de las entidades financieras a nivel europeo. Accessor es una agencia de rating, con lo cual, de alguna forma, tenemos el aval de certificación en cuanto al tratamiento de datos y en cuanto a la seguridad de los datos que manejamos, independientemente de nuestra línea de actividad, ¿verdad? Llevamos más de 20 años haciendo esto. Nuestros profesionales dentro de Accessor tienen perfiles de riesgos, tienen perfiles técnicos en cuanto a lo que tiene que ver con la estadística y la probabilidad y, por supuesto, tienen que ver con perfiles tecnológicos desde hace muchos años, ¿no? En todo lo que tiene que ver con las plataformas en la nube, bueno, pues en este caso somos partners estratégicos de Microsoft y trabajamos sobre la nube de Azure. Bien. Veamos un poquito de historia acerca de qué es lo que ha ocurrido en el mundo del riesgo de crédito. Realmente, pretender que alguien nos pague o no, o intentar que alguien nos pague o no, que es de lo que se trata toda esta historia, el que más sabe de esto, los segmentos que mejor han entendido y mejor modelan el riesgo y mejor entienden que la tecnología y la probabilidad y las herramientas estadísticas y los modelos de predicción sofisticados les ayudan en su mercado y en su negocio,
son las entidades financieras. Esto tiene mucho sentido. Una entidad financiera no es nada más que financiación, por un lado, e información, por otro, para entender a quién se le puede prestar cuánto y durante cuánto tiempo contra qué garantías. ¿De acuerdo? Eso es un negocio de una entidad financiera muy similar al de una entidad aseguradora, y sus modelos de predicción del riesgo son los más avanzados y los más sofisticados que hay, en donde se invierten millones de dólares anuales en departamentos con un nivel, digamos, de cientificidad aplicada al riesgo y a la modelización muy altos. Bien, tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo en la medida en que es el core business de estas entidades. Modelizar grandísimos parques de deudores, en estos casos a nivel nacional, ¿no? Tanto de B2B como de B2C, de personas naturales como de persona jurídica. Luego, en cuanto a la sofisticación de la gestión del crédito que se concede, nos encontramos también grandísimas compañías que fundamentalmente tienen muy pormenorizado y muy especificado, ¿verdad? Y estudiado y analizado y puesto en práctica sus procesos de admisión de clientes, como son las grandes operadoras de telecomunicaciones, las telcos, y las utilities, aquellas que prestan servicios públicos de carácter masivo, más que de carácter masivo, de carácter generalista, diría yo, ¿no? Es decir, están obligados en la gran mayoría de los países en términos legislativos, en términos legales, a ofrecer ese servicio en términos globales a toda una población de un país, con lo cual el modelo a partir del cual se analiza el riesgo de cobro o no de ese servicio adquiere mucha importancia. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que de alguna forma el resto de la economía real, todos aquellos que hagamos lo que hagamos, nos dedicamos a otra cosa, al comercio, a la industria, a la fabricación, al transporte, logística, farma, lo que sea que hagamos en nuestra actividad profesional, no necesariamente tenemos tenemos iniciativas dentro de nuestras compañías que nos permitan automatizar la gestión del riesgo, modelar a nuestros deudores, entender qué es lo que va a ocurrir a futuro pensando en cuál es el comportamiento histórico y pasado que han tenido con nosotros. No, nosotros somos compañías que fabricamos o que tenemos compañías de courier, de logística, distribuimos, comerciamos, tenemos nuestros problemas de financiación, pero no es un proceso core la gestión del riesgo de crédito, nuestra gestión de deudores y el control de los mismos, el entender a quién le podemos vender más y a quién no con menor riesgo, históricamente es algo que, bueno, pues ha preocupado a nuestros departamentos financieros, ¿verdad? Y son ellos los que se tienen que ocupar de esto, pero no ha atravesado nunca nuestra compañía como un proceso core automatizable y con un nivel, digamos, de excelencia en la calidad y en su tratamiento que debería. Y sin embargo, ¿qué ocurre? Sin embargo, ocurre que al no ser un proceso core, pero efectivamente es un proceso en donde hay en juego mucha plata, hay en juego mucho dinero, como vamos a ver en un momento, ¿sí? Entonces, de alguna forma, el planteamiento de Accessor ya desde hace, yo diría, unos 4 años, en donde se probó en el mercado español y visto el éxito, eh, se decidió invertir en un proceso de expansión internacional pues bastante ambicioso, en donde ya tenemos presencia en 5 países y vamos a multiplicar esto en los próximos años debido al acierto que hemos tenido en el modelo de negocio o a la receptividad que estamos teniendo en el mercado. Accessor, antes de comenzar esto, realmente lo que era es alguien que proveía de informes comerciales a las compañías españolas, ¿no? Al igual que tantos otros proveedores de información comercial que ustedes pueden tener ahora mismo en la cabeza, los Experience, Equifaxes, Dun & Bradstreet, etcétera, de este mundo, ¿no? La gente que como Accessor todavía en España, como parte de su modelo, suministra informes comerciales con un scoring genérico, y luego veremos esto qué significa. Es decir, una evaluación crediticia de los clientes de un proveedor exactamente igual para cualquier proveedor que exista. Es decir, el límite de riesgo que Accessor proporciona en sus informes comerciales o que una empresa tradicional, digamos, ha proporcionado históricamente en sus informes comerciales es independiente de la relación biunívoca que existe entre un proveedor y un cliente. No se tiene en cuenta. Y no se tiene en cuenta porque se trabaja fundamentalmente a partir de la información pública. Luego lo veremos un poquito más en detalle, ¿no? Entonces, el ser capaz de personalizar ese tipo de modelos de riesgo es lo que de verdad comienza a acercar
a los grupos industriales y al resto de la economía real al nivel de especificidad, de sofisticación, de complejidad que el sector financiero está utilizando para medir el riesgo financiero, ¿sí? Entonces, de alguna forma este es el planteamiento original. En unos años lo que intentamos es, porque la tecnología nos lo permite y la capacidad de modelización individualizada nos lo permite también, aterrizar el conocimiento que las entidades financieras están usando ahora mismo en los temas de gestión del riesgo a la economía real, que históricamente no necesariamente se ha preocupado de esta problemática, o al menos no en esa medida. Hablábamos de que la economía real no se preocupa por esto tanto, ¿no? Y nosotros lo que hicimos, tenemos, yo diría que son más de 2000, ¿no? Compañías en donde de una forma o de otra, con modelizaciones individuales o con tecnología o con meros cruces de datos, estamos ayudándoles a gestionar su riesgo históricamente, los últimos 20 años, ¿sí? Claro, ¿cuánto cuesta esto? Hicimos un análisis sobre nuestra cartera de clientes, ¿no? En un volumen razonablemente alto. El coste medio anual de la gestión del riesgo del crédito, en donde estamos incorporando valores objetivos, valores cuantificables y medibles. No estamos hablando del coste subjetivo que pueda tener una mala relación entre un departamento comercial y un departamento financiero porque las operaciones tarden en aprobarse, ¿no? O el coste de que se nos vayan nuestros mejores comerciales porque somos una compañía que no está aprobando sus operaciones que tanto les costó vender en un tiempo razonable, con lo cual no se sienten apoyados. No hablamos de temas subjetivos de esos que lógicamente tienen una importancia vital en el día a día de una empresa. Pero si nos vamos únicamente a temas cuantificables, es decir, número de recursos, tiempos medios, que yo estoy empleando en el coste de mi gestión del riesgo de crédito, cuánto tiempo estoy tardando en cobrar una factura versus lo que yo tengo planificado en mi cash flow anual, por supuesto cuánto default tengo, por supuesto cuántos excesos de recursos estoy empleando que podría estar empleando en gestionar excepciones reales y sin embargo los tengo realizando tareas meramente burocrático-administrativas que podría realizar una plataforma perfectamente, mientras que mi gente experta de verdad en deudores y en el mercado, gente que a lo mejor tiene 15, 20, 25 años de experiencia en conocer a mis deudores, podría estar utilizándoles de verdad en tareas de alto valor añadido en lugar de en gestiones administrativas. Todo esto nos está costando entre el 0,5 y el 1% de nuestra facturación, obviamente siempre que vendamos a crédito en un porcentaje razonable, ¿verdad? Y había un dato que es bastante más preocupante, y es que una grandísima mayoría, prácticamente el 87% de los encuestados dentro de este planteamiento, pensaban que su coste real era la mitad. Estamos ante un gran olvidado, digamos, en cuanto a la posibilidad de maximizar su eficiencia y, por lo tanto, de ahorrar unos costes que en principio están ocultos. Más del 85% de nuestros clientes consideraban que su coste de gestión del riesgo de crédito, de todo lo que hemos hablado antes y de elementos que veremos ahora un poquito más en detalle, estaba por debajo del 50%. ¿Sí? Vamos a pasar rápido por aquí porque esto sí que tiene que ver, sí que es bastante obvio, sobre todo para muchos de ustedes que sean profesionales de este ámbito. ¿Dónde está el coste, ¿no? ¿Dónde está el coste de esta gestión? Bueno, pues lógicamente en las facturas que no me pagan, ¿de acuerdo? Si he vendido mal o estoy vendiendo en sitios en donde no debería, tengo defaults, tengo morosos. Hay gente que no me paga. Luego hay gente que me paga tarde. Claro, cuando tenemos 30 o 40 deudores y en vez de a 30 días me pagan a 40 días, pues a lo mejor el impacto no es fuerte, salvo que las cantidades sean altas. Cuando entramos en organizaciones en donde tenemos 25, 50, 100.000, 200.000 deudores a crédito, eh, a nadie se le escapa que ganar 3, 4, 5 días con una gestión proactiva de esas facturas en el periodo de pago y que en vez de a 48 o 49 días lo pueda acercar más a 47 o 46, y eso tiene mucho que ver con la automatización del proceso, pues estamos hablando de cantidades muy, muy importantes de dinero a final de año. ¿De acuerdo? Hay otro elemento muy interesante y tiene que ver con cómo controlar ese 100% de la cartera de clientes. Volvemos al ejemplo de antes, 40 clientes son muy fáciles de controlar, 40.000 no tanto. ¿De acuerdo? Y luego, dentro de esta gestión, que implica un riesgo, ¿vale? Tenemos un elemento clave, difícil de cuantificar, pero clave,
y es cuánto estoy dejando de vender porque tengo un nivel de aversión al riesgo importante. Y mi aversión al riesgo viene porque no tengo la información suficiente o la capacidad de discernir a quién venderle y a quién no. ¿Sí? Esos decrementos de ventas o ese coste de oportunidad por no haber generado más ventas en los sitios en donde podría haberlo hecho tiene que ver con la falta de información y tiene que ver con la falta de una modelización individual. ¿Sí? Hemos visto los costes cuantitativos que tienen que ver con la gestión del riesgo. Vamos a ver también los costes de gestión. Pasamos rápido los evidentes, todo aquello que nos está costando ahora mismo o todos aquellos elementos de coste que tenemos dentro del proceso de gestión, ¿vale? Tales como el coste en fuentes de información, los costes de recobro, bien porque lo hagamos internamente o porque sea una empresa externa, todos los tiempos dedicados y las ineficiencias de los procesos manuales, etcétera. De acuerdo. Entonces, ¿cuál es la parte de la propuesta que aplica el modelo, verdad? ¿Qué tipo de modelos de riesgo hay? ¿Por qué decimos que podemos aterrizar algo razonablemente novedoso o evidentemente sofisticado en la gestión del riesgo de crédito en la economía real de una forma sencilla? ¿Qué está pasando hasta ahora? ¿Qué pasaba hasta ahora en un modelo tradicional? Cuando yo le consulto a mi proveedor de información comercial tradicional y me devuelve un informe comercial por la web o por correo electrónico de una empresa, de un deudor mío, al cual le quiero vender, pero no estoy seguro de si le puedo dar 30 o 60 días porque no estoy seguro si me va a pagar. Cuando la empresa de información comercial me contesta y me dice, ¿le puede usted vender hasta $2.000? ¿Saben qué? Que esa respuesta de ¿le puede usted vender alfombras o sillas o lámparas a ese deudor hasta $2.000? Es la misma que si en vez de preguntarle yo, le hubiera preguntado la operadora de telecomunicaciones o le hubiera preguntado la empresa de aguas o le hubiera preguntado una empresa inmobiliaria de real estate o un banco, da igual. No está considerando cuál es la relación entre ese deudor y nosotros como proveedores. No tiene en cuenta cómo de estratégicos somos para él, no tiene en cuenta cómo de estratégico es él para nosotros, ni siquiera tiene en cuenta qué es lo que ha ocurrido históricamente entre él y nosotros o entre él y nuestro sector. Claro, eh, no es que el modelo genérico sea un mal modelo, es que está trabajado y está hecho con la única información disponible si no somos capaces de mirarnos a nosotros mismos como compañía dentro de una ERP, que es la información pública disponible. ¿Sí? La información que nosotros conocemos de siempre de los informes comerciales, información mercantil, información, qué sé yo, del Servicio de Impuestos Internos chileno, en el caso de Chile, o de la DIAN y las cámaras de comercio en Colombia, o de la SUNAT y la Cámara de Comercio de Lima en Perú, etcétera, etcétera, etcétera. La información mercantil, judicial, financiera en algunos casos, la información de impagos a la banca, información negativa, la información de impagos al gobierno, quiebras, suspensiones de pagos. Esta es la información que históricamente se ha venido manejando, con lo cual los modelos nacen con las virtudes y, por supuesto, con los defectos de esa información, que tiene gravísimos defectos de desactualización, que tiene gravísimos problemas de puesta al día y que, por supuesto, lo que no está haciendo en ningún caso es contemplar aquella relación que nosotros históricamente hemos venido teniendo o bien con ese deudor o bien con otro tipo de deudores parecidos a él. Entonces, necesariamente tiene que evolucionar digamos, los índices de acierto, ¿no? O, digamos, la capacidad de acierto por debajo de la curva de ROC de ese tipo de modelos genéricos, ¿de acuerdo? En donde lo único que se tiene en cuenta es la información pública a la hora de elaborarlos, está en el entorno del 62%. Esto viene a ser pues bastante parecido a tirar una moneda al aire y si sale cara me pagará y si sale cruz no me pagará. La siguiente evolución dentro de los modelos tradicionales ya tiene que ver con, ok, trabajemos en un mismo modelo genérico, pero por lo menos vamos a limitar mi capacidad de asumir riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, limitándola y trabajando con parte de mi propia información, yo al menos soy capaz de poner unos ciertos límites, unos puntos de corte a esta actividad comercial que yo voy a realizar. Y después, que como verán ustedes en el slide que se muestra, tiene un nivel de acierto muy superior. Este formó parte de la prueba de concepto, bueno, una prueba de concepto con más de 400 clientes empresa, ¿no? Pero de alguna forma la puesta en funcionamiento de A360 de la plataforma y de la modelización individualizada que Acceso realiza en sus grandes clientes ahora mismo antes de la expansión internacional. ¿Eh? Y tiene que ver con la utilización de la información propia dentro de una compañía, modelizando y utilizando técnicas
de Machine Learning, de Data Science, de redes neuronales, fundamentalmente modelos que son capaces de autoaprender por el camino. Cuando se implanta un modelo, aunque sea personalizado dentro de una compañía y se utilizan técnicas tradicionales, es un modelo que primero, pues una gran consultora, ¿no? Pensemos en, por no decir nombres, una gran consultora de toda la vida que nos da servicios fiscales y servicios de consultoría estratégica, etcétera, ¿no? Estas grandes multinacionales que saben mucho del riesgo, vienen y nos modelizan y nos dejan unos 200 folios en Word, ¿no? Encima de la mesa con un modelo de riesgo para nosotros y nuestra cartera de deudores, que luego hay que implantar. El problema de estos modelos, de alguna forma tradicionales y diseñados con los elementos de información que se tienen en ese momento, más allá de que se tengan que implantar, es que caducan. Esto es como los alimentos que tenemos en la nevera durante un tiempo. Las circunstancias de mercado evolucionan. Nosotros como compañía evolucionamos, nuestros productos evolucionan, así como nuestros márgenes. El comportamiento del mercado con nosotros por factores exógenos también se modifica. Nosotros y nuestros deudores no somos los mismos hoy de lo que éramos hace 6 meses ni de lo que seremos dentro de 18. Inevitablemente afecta a nuestro modelo de riesgo. Un modelo de riesgo basado en machine learning, en redes neuronales, en inteligencia artificial, es capaz de entender todo eso y evolucionar con nosotros y nuestro parque de clientes. Un modelo tradicional tienes que rehacerlo, rediseñarlo, reimplantarlo. Las ventajas que la tecnología nos aporta ahora mismo desde este punto de vista pues son abismales respecto de lo que tradicionalmente estábamos acostumbrados a ver en los últimos, qué sé yo, 3, 4 años y antes de esto, ¿verdad? Un segundito, porque lo que no sé es, bueno, lo que vamos a hacer es acabar un poco antes de las últimas veces. Vamos a ver si podemos avanzar rápido en los próximos 10 minutos para dejar algo de tiempo a preguntas en el caso de que ustedes tengan, ¿sí? Lógicamente los modelos de riesgo terminan plasmándose en lo que son los indicadores de riesgo, ¿de acuerdo? Utilizando técnicas de machine learning, como hablábamos antes, para predecir el comportamiento en pagos y la mejora continuada y el autoaprendizaje del propio modelo de riesgos respecto del comportamiento de nuestros deudores para con nosotros. Eh, este tipo de indicadores gestionan volúmenes ingentes de información, con lo cual lo que en esta, digamos, en este jargon, en esta forma de hablar, denominamos motores de cálculo, tienen que ser capaces de realizar ese tipo de transacciones en donde la información diaria de comportamiento en pagos de cada uno de nuestros deudores con nosotros y con nuestro sector es capaz de ser procesada, mezclada con información pública y modificar indicadores para que en tiempo real nos estén diciendo qué es lo que está ocurriendo con nuestros deudores, ¿sí? Y lógicamente estos indicadores tienen que estar personalizados a nosotros. A nosotros realmente, independientemente del sector en el que estemos, lo que de verdad nos preocupa no es si nuestro deudor o nuestro cliente paga bien a Telefónica, paga bien al operador de telecomunicaciones, o al banco, o a la DIAN, o a la SUNAT. No, no. A nosotros lo que nos preocupa es que nuestro deudor nos pague a nosotros, ¿sí? Y esté en condiciones de afrontar el importe de la factura que nos viene debiendo, ¿correcto? Eh, ese es el objetivo de una modelización personalizada del riesgo de crédito. Ese y no otro. No tanto que se comporte bien con los demás, lo cual no solo nos parecerá bien, sino que además es muy recomendable, pero fundamentalmente que se comporte bien con nosotros en base al histórico que tiene con nosotros y en base a la importancia que nosotros tenemos para él y él para nosotros. ¿Correcto? Todo esto se muestra en distintos indicadores de riesgo, que no es ni más ni menos que el resultado de las transacciones de ese motor de cálculo pasadas por un modelo de riesgo personalizado. Fundamentalmente tenemos un índice de comportamiento en pagos y esto tiene que ver con las fechas y tiene que ver con los tiempos en base a los cuales un deudor está afrontando el pago de sus compromisos. Sí, distintas formas de verlo. El riesgo inmediato de impago, que es realmente el indicador que tiene un valor profundo eh, y que es objeto, digamos, es el resultado de todos los algoritmos a partir de los cuales se diseña una modelización del riesgo personal. El resultado es este RIM o riesgo de impago inmediato. Esto mide fundamentalmente la probabilidad de incumplimiento de cada una de las facturas en los próximos 3 meses. ¿Sí? Posteriormente, y a raíz de este riesgo inmediato de impago en 90 días, traducido a la viabilidad
económica o financiera hablamos de los límites de riesgo, es decir, del importe recomendado por los sistemas de asunción de deuda con uno de nuestros clientes o deudores. ¿De acuerdo? Bueno, fundamentalmente el RIN, que es el indicador que más nos preocupa y que más complejidad puede tener, ¿sí? Eh, Tiene un diferencial clarísimo respecto de la modelización de riesgo tradicional de los últimos años. El diferencial fundamental es que está incorporando toda la información de carácter interno que nosotros tenemos en el ERP. Cuando hablamos de una entidad financiera y veíamos al principio, hace unos 20 minutos de esto ya, ¿no? Estábamos diciendo, eh, qué poderosa es la información, qué poderosa es la capacidad de análisis de riesgo, de crédito, de predicción del riesgo de una entidad financiera. Claro, entre otros motivos, ¿por qué es tan poderosa, más allá de los recursos que se invierten? Porque una entidad financiera está modelando con toda la información de la que dispone de un cliente. ¿Sí? ¿Cuál es el dato más valioso que tiene un banco, cualquier banco en el mundo? Los clientes que les funcionan bien. Ese es su activo de verdad. Eso es lo último que un banco estaría dispuesto a ceder o a conceder eh, a sus competidores. ¿De acuerdo? Claro, pues esto es fundamentalmente igual. Nosotros como compañías, que en algunos casos estamos gestionando 250.000 deudores a crédito, barbaridades de esas características, somos en algunos casos más grandes que muchos bancos, ¿no? ¿Cómo controlamos y cómo gestionamos esos 250.000 deudores? Sabemos muchísimo de ellos. Sabemos el comportamiento histórico que han tenido con nosotros. Sabemos su evolución, cuánto nos han podido comprar, cuánto les hemos querido vender, cómo nos han ido pagando, qué estacionalidad tienen. Eh, si somos capaces de consolidar todo este tipo de información y de datos que históricamente hemos tenido con ellos, con toda la información pública que viene a complementar en cuanto a actos mercantiles, actos judiciales en relación con la banca y morosidad y planteamientos de impagos de morosidad, de comportamiento negativo, junto con todo aquello que de positivo, de modificaciones de comportamiento y de negativo, ¿vale? Tiene nuestro historial con estos deudores, de verdad empezamos a plantear un escenario en donde la modelización individual nos puede dar un nivel de acierto muy superior, como veíamos en los planteamientos anteriores. ¿Sí? Aquí lo que vemos es algunas de las diferencias entre los distintos tipos de modelización del riesgo que tenemos. El score genérico, aquel que nos da aquellos famosos $2.000 a nosotros, igual que a una eléctrica o que a su proveedor de seguridad, de carne o de limpieza. Modelos calibrados y modelos propios, en donde ya empezamos a poner límites a nuestra, digamos, apetito por el riesgo o aversión al riesgo. ¿Cuánto riesgo hoy, como compañía, yo quiero asumir o me interesa asumir o conceptual o estratégicamente estoy dispuesto a asumir en función del momento de mercado en el que me encuentre? Puedo estar en un momento en donde necesite liquidez, por el motivo que sea, o puedo estar en un momento en donde la financiación esté a unos precios tan baratos que la liquidez realmente no sea un problema, no sea un issue para nosotros, y sin embargo sí podamos aprovechar para crecer, para ganar cuota independientemente de los defaults o de la mora que tengamos, podemos asumir más riesgo, ¿de acuerdo? En función de eso, nosotros podemos hacer modelos que sean capaces de limitarnos eh, los límites a partir de los cuales vamos a seguir desarrollando nuestro negocio, ¿no? Y luego tenemos el RIM, que como verán tiene esas capacidades predictivas fundamentalmente por todo la modelización diseñada específicamente para predecir nuestro comportamiento, el comportamiento de nuestros clientes con nosotros y no con cualquier otro, ¿de acuerdo? Utilizando técnicas de machine learning y redes neuronales, fundamentalmente. Aquí lo que vemos es un desarrollo algo más específico de cómo se predice segmentando los tipos de clientes en cuanto a riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto o riesgo muy alto en cada uno de los modelos que hemos visto antes, los genéricos tradicionales, aquellos con un nivel de personalización mayor o aquellos que ya utilizando nuestra propia información trabajan con redes neuronales o con inteligencia artificial, ¿verdad? La idea fundamentalmente es ser capaz de segmentar
nuestra base de clientes en función del riesgo que significa e intentar que el volumen de ventas que nosotros estemos teniendo dentro del perfil de riesgo muy alto que inevitablemente va a seguir siempre existiendo, ¿no? Porque no estamos en nuestra vida si embotellamos cerveza o tenemos una empresa de cartones con miles de deudores eh, para andar arreglando las finanzas de todo el parque empresarial de un país. Pero sí está en nuestra mano entender dónde está el riesgo muy alto de ese parque empresarial e intentar minimizar nuestras ventas dentro de esa segmentación, ¿sí? Tanto en los modelos genéricos como en los calibrados, como en aquellos personalizados específicamente utilizando nuevas y modernas tecnologías y algoritmos con un nivel de precisión mucho mayor, la idea es siempre la misma: intentar tener muy concentradas o lo más concentradas posibles las ventas en aquellos segmentos de clientes cuyo riesgo sea bajo o medio y no eliminando aquellos de riesgo muy alto. ¿Sí? Algunos de los aspectos fundamentales, voy a intentar terminar en 4 o 5 minutos para dar tiempo a preguntas, ¿de acuerdo? Algunos de los aspectos fundamentales en cuanto a los modelos personalizados, y esto a lo mejor es un poco más técnico para algunos, pero los modelos tradicionales, incluso los utilizados en la banca, tienen carácter lineal, son trazables, ¿no? Los modelos Logic se llaman así, eh, entre otras cosas por motivos regulatorios. Una entidad financiera muchas veces, el legislador o el regulador financiero de los países le está obligando a justificar razonadamente el por qué no se concede una hipoteca a una persona natural de ese país, a un ciudadano de ese país o a una empresa, ¿no? Por qué no se le concede una línea de crédito, y la justificación de la entidad financiera tiene que tener un sentido, tiene que tener una trazabilidad en cuanto al proceso a partir del cual se concedió o se denegó esa financiación a una persona natural o una persona jurídica. Nosotros como compañía no tenemos esa obligación, ¿de acuerdo? Nosotros no necesitamos trazar todos y cada uno de los pasos. Con lo cual, no necesitamos basar nuestra modelización en modelos Logic, en modelos que tengan relaciones lineales, ¿sí? Nos permite obtener patrones de comportamiento diferentes, que son, digamos, inviables en técnicas tradicionales, tanto por la concepción del propio diseño del modelo con una técnica tradicional, como porque por regulación o por legislación en algunos segmentos de actividad no está permitido que la relación no sea lineal. ¿De acuerdo? Un modelo personalizado, basado en ese tipo de técnicas, te permite un mayor ajuste en entornos de mala calidad. Es decir, cuando en un modelo genérico de toda la vida, ¿verdad? En un modelo que viene plasmado en esos informes comerciales, se carece de información o no hay información pública disponible, como puede ocurrir, y esto es muy sencillo de entender, en países con un nivel de inclusión financiera y de formalización de la economía muy bajo, como pueda ser el ejemplo de Perú o incluso el ejemplo de Colombia, con tasas de no formalización o de no inclusión financiera superiores al 50% y en algunos casos superiores al 60% en algunas regiones de estos países. ¿De acuerdo? El nivel de información que se tiene de todos estos deudores, pequeños deudores informales, pequeños y medianos, es muy bajo, porque nadie tiene nada de ellos o se tiene muy poco de ellos. ¿De acuerdo? Un, un modelo personalizado basado en técnicas avanzadas de inteligencia artificial te va a permitir entender mucho más ajustadamente que un modelo genérico en qué medida todos estos pequeños elementos de la economía o jugadores económicos de los que se dispone de poca información, predecir su comportamiento con un mayor nivel de fiabilidad. ¿De acuerdo? Y lógicamente, cuando un modelo está personalizado con técnicas de redes neuronales, la adaptación ante nueva información, ¿de acuerdo? Y su capacidad de autoaprendizaje conforme el mercado va cambiando, le permite no tener que rehacerse de nuevo, le permite no tener que hacer un rediseño total y absoluto de principio porque las variables de nuestro mercado han cambiado, sino que es capaz de ir adaptándose paulatinamente en función de los resultados, además, que vamos obteniendo con la aplicación de nuestro propio modelo. ¿De acuerdo? Por comentarles un poco las características fundamentales de los modelos personalizados que hemos visto antes, la información relevante, real, es la cartera de deudores del propio cliente. Estamos
como compañías industriales y comerciales sentados sobre auténticas minas de oro de información que no explotamos, que no utilizamos y que tenemos que ser capaces de poner en valor en la medida en que, tal y como se han comportado con nosotros, así lo harán en el futuro en función de la tipología y de las distintas modificaciones en su comportamiento que hayan ido teniendo. Aquí lo importante no es que alguien me pague bien, que es muy importante. Lo importante a la hora de la predicción no es cuando alguien deja de pagar. Ahí ya es demasiado tarde. Cuando alguien dejó de pagar a un banco o un deudor nuestro dejó de pagar a un organismo público, a la SUNAT, al Servicio de Impuestos Internos, a la Hacienda Pública Española o a la DIAN, ya es demasiado tarde. A nosotros nos fregaron mucho antes, nos fregaron 6, 8, 10, 12 meses antes y a lo mejor es que no lo sabemos todavía. Lo importante no es eso. Lo importante es entender cuando en tiempo real uno de nuestros deudores, con quien tenemos un riesgo vivo real, ¿de acuerdo? Está cambiando su comportamiento. Cuando está modificando su hábito de comportamiento, cuando se comporta de una forma y comienza a comportarse de otra. Esto que hoy se puede hacer y se puede implantar como input de información dentro de la correlación de un modelo personalizado automatizado, se puede hacer hoy porque hoy una plataforma de gestión del riesgo de crédito integral te permite conectarte a los ERPs de todos y cada uno de los clientes. Con lo cual te está permitiendo entender en tiempo real qué es lo que está ocurriendo con el parque de deudores y te está avisando de estas pequeñas modificaciones de comportamiento que no necesariamente tienen que ser conmigo, sino que pueden ser con cualquier otro de los proveedores de este deudor. ¿Sí? No es que los modelos genéricos o los modelos personalizados sin información interna del cliente fueran fruto de una mala gestión profesional de empresas como la nuestra o de compañías que se dedicaran a predecir el riesgo. Es simplemente que la tecnología hoy, en cuanto a la conexión con los sistemas económico-contables y financieros de las grandes empresas, junto con los motores de cálculo que son capaces de procesar esa información en base a millones de transacciones por segundo y la modelización, el diseño con técnicas modernas de todo ese tratamiento de información es lo que nos permite llegar a las conclusiones a las que se está llegando ahora y que hace 4 o 5 años de alguna forma eran impensables, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con Big Data en cuanto a volumen, velocidad, veracidad, variedad, valor, todo lo que estamos viendo ahí que hoy por hoy sí que es accesible a unos costes razonables al mundo de la industria real, de la economía real, y que hasta hace 4 o 5 años solamente era accesible eh, para las grandes entidades financieras o compañías de seguros. ¿Sí? Vamos a pasar muy rápido por esto porque tiene que ver con la aplicación práctica de lo que hemos venido hablando, es decir, ¿por qué es bueno tener un modelo predictivo propio? Bueno, lógicamente mejora el loss given default, la pérdida esperada y la probabilidad de default. ¿Cómo funciona un modelo? Esto lo podrán consultar tranquilamente si analizan la información. Esto tiene que ver con una simulación muy interesante que hicimos en 2016 durante unos meses con prácticamente 140.000 deudores únicos en el mercado español con unas 350.000 facturas y realizando un ejercicio respecto de qué hubiera ocurrido si introducimos un punto de corte y una morosidad del 1% con algunas asunciones y lo que hicimos luego es simular distintos niveles de modificación en sus cuentas en cuanto a margen neto, tasas de morosidad y lógicamente aportación a la cuenta de resultados dependiendo del tipo de modelo que aplicábamos a la muestra. ¿De acuerdo? De alguna forma fue la primera demostración empírica que utilizamos para convencernos a nosotros mismos de que efectivamente estábamos por el buen camino, más allá de lo que dijera o implicara la teoría en ese momento. ¿De acuerdo? Una comparativa con una aproximación muy tradicional que probablemente muchos de ustedes estén utilizando, sobre todo en las grandes empresas y sobre todo y fundamentalmente en Europa y en países como Chile, donde la penetración es mayor, que tiene que ver con el seguro de crédito, es decir, si hay gente que ya me asegura el riesgo, eh, puedo incurrir en tanto cuanto riesgo quiera. Bueno, esto es como lo de tener un seguro médico privado, ¿no? Una cosa es que yo tenga un seguro médico privado y pueda tener acceso a la mejor sanidad de mi país y otra muy distinta que me fume 2 paquetes de tabaco todos los días y me beba una botella de whisky y no pise el gimnasio ni por asomo. Lo primero que tenemos que hacer es cuidarnos, intentar no tener defaults y en el caso de que los tengamos, gestionarlos de la mejor forma posible. El riesgo de crédito tiene que necesariamente pasar por una gestión proactiva
en lugar de reactiva. Una gestión reactiva tiene su fruto en cuando ya estamos entregando nuestra cartera para el recobro por segunda instancia porque no hay forma de cobrar a nuestros morosos, cuando ya tenemos que dejarle de vender a alguien porque directamente el cobro es altamente improbable, o cuando tenemos que declarar un siniestro a una compañía de seguros y nos van a dar el 70 o el 80% de ese siniestro más allá de la prima que les estamos pagando nada más, ¿no? Ahí ya es demasiado tarde. La idea es medicina preventiva en lugar de cirugía, digamos, ¿sí? Un último apunte nada más, y perdonen que pese rápido por todo esto, que tiene que ver con, hemos hablado mucho de modelización y de la importancia de la modelización individual. Un apunte rápido acerca de la otra pata, ¿no? El otro elemento del que veníamos a hablar hoy, que hemos de alguna forma sobrevolado en algunos momentos de esta conversación, bueno, de este monólogo, diría yo, más que conversación, ¿no? De esta exposición, ¿sí? Y tiene que ver con el tema de las plataformas, ¿no? Las plataformas en la nube, la tecnología en la nube te permite gestionar el proceso extremo a extremo de una forma mecanizada, de una forma automatizada, permitiendo la intervención de tantos cuantos elementos de nuestra organización nosotros consideremos oportunos, ¿no? Lógicamente, en un proceso de admisión tiene que entrar un departamento comercial en donde se analiza la posición de riesgo y el perfil de alguna forma comercial de ese deudor al que le vamos a vender o no. Es una plataforma que tiene que ser accesible desde un mundo de movilidad. Nuestra fuerza comercial puede estar sentada en la oficina, pero no parece lo más razonable. Aquí varía mucho de producto en cuanto a producto y tipo de producto y tipo de servicio, pero no es raro entender que el acceso a una plataforma que te analiza el riesgo de crédito comercial tenga sentido que sea accesible desde el mundo de la movilidad, desde nuestro propio teléfono móvil, ¿sí? Una plataforma te permite, lógicamente, la intervención de los departamentos financieros. Un departamento financiero que te permite admitir una operación comercial de forma personalizada y automática, que te permite modificar las reglas de admisión en tiempo real y cambiar los criterios a partir de los cuales se venían admitiendo clientes por concepción estratégica o incluso táctica de la compañía en un momento específico del tiempo, que te permite modificar el workflow de admisión en cuanto a autorizaciones conforme vayan cambiando los jugadores o la propia política corporativa de la compañía, que te permite un análisis y un entendimiento de tu pérdida esperada por volumen de facturas, algo que, por cierto, los distintos reguladores de los distintos países en mayor o menor medida empiezan a exigir a aquellas compañías, incluso industriales y comerciales, que tienen unas tasas de riesgo vivo muy alto, unas tasas de deuda muy alta en el mercado, ¿de acuerdo? Están empezando a solicitarles eh, su pérdida esperada, su loss given default, que dicen los ingleses, ¿verdad? Y los gringos, cuánto podemos estar esperando perder con todas las facturas, con todo el riesgo vivo que tenemos en el aire, en working capital en nuestros clientes. Una plataforma que te gestiona el riesgo de crédito te afecta a los departamentos logísticos. Muchas veces pensamos, el riesgo de mi compañía empieza cuando facturo. No es cierto. El riesgo de nuestra compañía empieza cuando aceptamos un pedido y empezamos a movilizar recursos humanos, materiales o financieros en comprar componentes para el montaje de ese pedido o horas hombre que yo estoy desplazando antes de emitir una factura y que están en riesgo para una consultoría o para un tipo de certificación del tipo que sea, o para una obra de ingeniería o para una refinería. Yo he aceptado un pedido, he puesto mis recursos a funcionar, esos recursos cuestan plata, no he facturado todavía, estoy en una situación de riesgo, ¿de acuerdo? Lógicamente, una vez que ya he cumplido con esa aceptación y ya he admitido esa venta, tengo que hacer un seguimiento porque yo no voy a cobrar hasta dentro de 45, 30, 60, 90, 120 días y será lo que yo elija y las condiciones comerciales que el mercado me haya impuesto o que yo haya decidido y negociado con mi cliente, con mi deudor, ¿sí? En esos 120 días pasan muchas cosas. Necesariamente tengo que estar informado de lo que ocurre, independientemente de que tenga que esperarme esos 120 días porque son las pautas, de alguna forma, los términos y condiciones mercantiles acordados y aprobados con ese deudor. Independientemente de esto, necesito tener un seguimiento continuo y constante de qué está ocurriendo con ese deudor, tanto en cuanto a información pública como en cuanto a su relación con otros proveedores o incluso conmigo mismo en otro tipo de departamentos. ¿Sí? Es lo que se denomina la fase de seguimiento. Y luego está la fase de gestión del cobro, lógicamente, en donde el workflow de cobranzas
cuando hablamos de cobrar 20 facturas al año a 2 clientes o a 3 clientes, pues no tenemos ni que dibujarlo, ¿verdad? El workflow de cobranzas, cuando estamos hablando de 500.000 facturas anuales en 20.000 deudores, empieza a tener un nivel de complejidad en donde cualquier modificación, cualquier incremento de eficiencia puntual en su diseño y en su ejecución empieza a darnos unos beneficios clarísimamente tangibles a la vuelta del año. Algunos de los, digamos, grandes compañías que históricamente han ido confiando en nosotros y montando sistemas de plataforma y modelización individual del riesgo en la economía real y con un nivel de una forma multisectorial muy significativo. Esta forma de gestionar el proceso de gestión de riesgo de crédito y de incrementarlo en su eficiencia, ¿verdad? Tiene una ventaja y es que es total y absolutamente horizontal. Cualquiera que tenga deudores a los cuales se esté vendiendo a crédito tiene un proceso que gestionar y una rentabilidad que obtener de las mejoras de eficiencia dentro de ese proceso. ¿Sí? Y hasta aquí llego, -10. Muchísimas gracias por su atención. Yo lo que hago es, quedo a disposición por si alguien tiene alguna pregunta o necesita que hablemos de esto. Yo tengo aquí algunas preguntas, a ver, tengo ya varias. Un segundito. Hay una persona que pregunta, ¿puedo entender que estas técnicas de modelización del riesgo se pueden utilizar enormemente en la cobranza de cuentas malas? Bueno, es lo que hablábamos antes, ¿no? La modelización del riesgo no aplica a la cobranza como tal proceso. Hemos modelizado el riesgo, con lo cual hemos vendido menos en aquellos que nos van a pagar peor. Con lo cual, teóricamente, bueno, y a efectos prácticos con muchos de los clientes que nosotros ya tenemos, lo que estamos viendo es nuestro default, nuestras tasas de mora, ambas cosas, el default y las tasas de mora bajan, con lo cual nuestra problemática de cobranzas es menor. Dentro de una plataforma, order to cash, que así se denominan, como en este caso Accessor 360, pero alguna otra pudiera llegar a ver en el mercado, ahí sí te está afectando la mejora de tu proceso porque tú puedes definir el proceso dentro de la plataforma a partir del cual tú quieres empezar a hacer una gestión de cobranzas proactiva en lugar de reactiva. Puedes empezar a mover a tu cartera de deudores para que empiecen a generarte pagos y no esperar a que algo sea absolutamente incobrable para empezar a reclamarlo, en cuyo caso el proceso o el flujo es otro. Este diseño del flujo de cobranza y de recobro se realiza dentro de la plataforma y se gestiona de una forma automatizada. Sí. Más preguntas. Otra de cobranzas que está contestada con lo de antes. Estos indicadores que se nos un plan de ventas. Efectivamente, es decir, un modelo, como ya lo hemos ido indicando poco a poco, te ayuda a rebajar tu default, te ayuda a acortar tus periodos de cobro, pero cuidado, te ayuda a incrementar tus ventas. Te ayuda a incrementar tus ventas vendiendo más tranquila y claramente en aquellos segmentos que veíamos antes con un nivel de riesgo de cobro bajo. Te ayuda a potenciar el cross-selling y te ayuda a potenciar ventas en aquellos segmentos de nuestro propio mercado, de nuestros propios deudores, con los cuales ya tenemos un riesgo vivo, pero que sabemos que nuestro límite está por debajo del riesgo vivo que hoy estamos afrontando, con lo cual hasta nuestro límite con ese deudor no es que podamos venderle más o intentar venderle más, es que deberíamos intentar venderle más porque tenemos esa teórica garantía de cobro por nuestro conocimiento. Más preguntas que hay por aquí. ¿Qué aseguradoras que tengan seguro de crédito a mediano plazo conoce? Bueno, aseguradoras que tengan operaciones en América Latina. En América Latina el seguro de crédito tiene un nivel de desarrollo alto en países como Chile, mediano en países como Argentina, Colombia y algo más bajo en sitios como Perú, Venezuela, etcétera. Aseguradoras, bueno, conozco las aseguradoras de crédito españolas, en concreto en Chile, la aseguradora de crédito líder es Continental, pero bueno, también tiene una figura muy interesante que son los brokers de seguro de crédito, que son empresas intermediarias que tienen un nivel de expertise alto
algunas de ellas incluso trabajan estrechamente con nosotros, recomendando nuestra plataforma también o recomendando la póliza de seguro de crédito de la aseguradora, que analizando la problemática y la casuística de una empresa en concreto, pues ellos consideran que más les va a beneficiar, ¿no? Y les ayudan a negociar con las aseguradoras de crédito. Este tipo de brokers son gente como Willis o gente como Marsh McLennan. Bueno, supongo que en cada país habrá una presencia diferente, ¿no? De este tipo de brokers. A ver qué más preguntitas tenemos por aquí. Me quedan 5 minutos. Uno puede pactar términos del tiempo más cortos para ¿qué voy a hacer? Que se me paguen las facturas. Bueno, realmente el tema de qué hacer se puede. El objetivo final es lo que hablábamos antes en el tema de las cobranzas, ¿no? Intentar que nuestro default sea menor, intentar incluso que el proceso de recobro sea lo más estrecho posible y el trabajo es previo. Cuanto más proactivos seamos en la gestión de la cartera de deudores, tanto en el proceso de admisión como de seguimiento y de no incremento de riesgo vivo cuando alguien está modificando sus comportamientos de pago, menos problemas tenemos en cobranzas. Uno puede pactar términos de cobro, a ver qué más tenemos por aquí. Su plataforma contempla un modo para medir y establecer provisiones sobre cartera de riesgo correcto, lógicamente. Cuando una plataforma, la nuestra o cualquier otra que pudiera haber en el mercado de estas características, te está segmentando tu cartera de deudores en función del nivel del riesgo que tienes con cada uno de ellos, que es una de las múltiples facilidades de esta plataforma, tú lo que tienes es una pérdida esperada, un análisis de pérdida esperada. Esto ayuda mucho en las actuales legislaciones que existen en los distintos países, porque es algo que los ministerios de Economía están solicitando de la economía real, ¿no? El análisis de pérdida esperada cuando el riesgo vivo de crédito comercial en el aire es muy alto. Lógicamente, una de las facilidades de la plataforma es la facilidad de cálculo de esta pérdida esperada, con lo cual la siguiente variable es muy sencilla, que es la provisión de esa pérdida esperada o del porcentaje de esa pérdida esperada que la compañía considere en función de sus criterios de riesgo y de sus criterios de liquidez, rentabilidad, solvencia y que tengan que demostrar delante de sus reguladores. Perdónenme que voy un poco rápido, tengo aquí más preguntas. De la cartera son informales, esto es muy interesante. ¿Cuál sería la forma de reducir el riesgo de incobrabilidad en una empresa donde el 50% de la cartera son informales? ¿Qué es, por aquellos que les pillo un poco más lejos, esto? ¿Qué es un cliente informal? Aquel del cual se tiene poca o ninguna información pública, registral, bancaria, financiera, de morosidad. Generalmente actúan al contado, ¿de acuerdo? Claro, ¿qué ocurre con los informales? De los informales nadie sabe nada, excepto ¿quién? Sus proveedores, ¿de acuerdo? Claro, si yo soy un proveedor de, pongámonos un tipiquísimo ejemplo de economía informal, una bodeguita en el Perú, hay 414.000 bodeguitas en el Perú, 120.000 o 109.000, no me acuerdo bien del número, solamente en Lima y periferia de Lima, ¿verdad? Eh, ¿Quién sabe algo de este informal? ¿Quién sabe algo de este informal? Sus proveedores. Y además sus proveedores no es que sepan algo, sus proveedores saben mucho. Y además, ¿saben qué? Que saben mucho y lo saben a diario prácticamente, porque a diario le están entregando cerveza, tabaco, lácteos, pan, periódicos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se vende en esa bodeguita informal, ¿de acuerdo? Sale de algún sitio, sale de los proveedores. La información de cómo se comporta en términos de pagos, en términos de órdenes de venta, de pedidos, en términos de fechas, cómo se está comportando esa bodeguita informal, está en los proveedores de esa bodeguita. Y me dirán ustedes, sí, bueno, pero ahí malamente podemos acceder, ¿no? Este es exactamente el secreto de una plataforma como A360. Una plataforma como Accessor 360 es capaz de correlacionar toda la información de los proveedores de esa bodeguita porque son clientes de Accessor. Estamos trabajando con los RPs de ellos y aportamos, iluminamos, damos información acerca del cambio de comportamiento en pagos de esa pequeña bodeguita conforme se modifique, o de sus mejoras en cuanto a sus pedidos y en cuanto a crecimiento y en cuanto a pagos cada vez más fiables y más regulares, con lo cual es alguien en un clarísimo estado de crecimiento. La única forma de manejar informales es trabajando sobre la información que se tiene sobre ellos o con modelos personalizados que mediante inteligencia artificial sean capaces de plasmar su teórico comportamiento en base al comportamiento histórico de gemelos a él.
elementos muy similares en cuanto a tamaño, localización, actividad, tipo de proveedor, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Un modelo personalizado con inteligencia artificial y que trabaje en este tipo de técnicas y que esté debidamente diseñado y el algoritmo convenientemente programado para eso, es capaz de detectarte el comportamiento de un informal únicamente basándose en el comportamiento de gemelos a él y anteriores, modificándolo en el tiempo en función de la modificación de otros comportamientos. No es un sistema exacto, es un sistema que a nosotros, en economías informales, bueno, no a nosotros, a nuestros clientes, nos está ayudando tremendamente. A ver, muchas gracias Javier, bla, 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 varias preguntas. Madre mía, no nos va a dar tiempo a todo esto, lo que hay aquí montado. A ver. Un ISO no es un modelo de riesgo. Un ISO es una certificación de los procedimientos internos que ustedes tienen. Vamos a ver cada... A ver, madre mía, es que no me va a dar tiempo a nada. Bueno, contesto esta última, ¿de acuerdo? Los modelos de riesgo son de dos tipos, por simplificar, personalizados o genéricos, ¿de acuerdo? Cuando un modelo es genérico, cuando el límite de riesgo, lo que yo le puedo vender en cantidad monetaria de la unidad monetaria que sea a alguien, la información me la está dando exactamente igual a mí y a cualquier otro que haya pedido ese límite de riesgo. Da igual que venda alfombras, que electricidad, que agua, ¿de acuerdo? Un modelo personalizado es aquel que define estrictamente la relación entre ese deudor y ese proveedor. Entre yo que vendo alfombras y el que me compra las alfombras, basándose en el comportamiento histórico de ese señor conmigo o de esos señores con nosotros, ¿de acuerdo? Así como en el comportamiento de sus iguales, así como en toda la información pública que se conoce de ese deudor, ¿de acuerdo? La personalización de un modelo de riesgos es lo que te permite incrementar la fiabilidad de tus indicadores, la predictibilidad de tus indicadores de riesgo, casi en 20 puntos porcentuales respecto de un modelo tradicional o un modelo genérico. Y ya son las 8, lo siento muchísimo. Y tendría más preguntas. La verdad que yo tengo por ahí algún eh, correo electrónico que damos a disposición. Yo lo más que puedo hacer es agradecerles a todos su asistencia y el interés, ¿de acuerdo? Y quedar a disposición. Muchísimas gracias a todos.